Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces quedó grabado lo que dijo la pastora anteriormente para los hermanos que no escucharon. Voy a ver, no sé si fue así porque tuvimos que hacerlo desde el teléfono. Había Veremos. Bien, ¿estamos para empezar? ¿Puedo? Perdón, Flor, pregunta. Sí, ¿Estoy bien? ¿Empecé el porque año el año entonces? pasado quedamos en el bautismo con el Espíritu Santo. sí, claro. Y ahora lo que vamos a hacer, estamos en la página, no sé el número de página, pero es el primer capítulo del segundo tomo del libro de doctrina. Yo se los compartí el año pasado justamente para que ustedes pudiesen leerlo y ponerse al día. Ahora les digo exactamente qué número de página es, si lo encuentro. Bien, entonces, Flor, perdón sí, que le interrumpa, buenas noches a todos. Yo no podía, perdón. En el viejo libro es el cielo. En el viejo libro, el libro qué mal que se está escuchando. No sé si soy yo o es la hermana. No se escucha bien. Escucha, se no, corta. me parece que es Sí. Virginia el problema, el Hola, Bueno, internet de ella. Virginia. les explico una cosa para que ustedes tengan en cuenta. Yo entiendo que algunos de ustedes tengan el libro viejo y está bien que tengan el libro viejo. Lo que yo les recomiendo es que ustedes tengan el libro nuevo. ¿Por qué? Porque el libro nuevo fue mejorado. El libro viejo tiene 40 años. Lo que han hecho con esta nueva versión, porque el libro viejo tenía una versión completa y después hicieron tres libros más pequeños que tenían distintas doctrinas cada uno. Esta nueva versión del libro de doctrina tiene dos libros nada más y están divididas como en dos partes nada más. Está revisado, está mejorado, tiene cosas que el libro original no tiene. Así que lo básico que ustedes van a encontrar en el libro viejo, por decirlo de alguna manera, de doctrina, está bien. Lo que pasa es que el libro nuevo es mucho más completo. Así que les sugiero que cuando ustedes puedan, que se bajen el libro. No, no necesitan fotocopiárselo, pero por lo menos bajárselo para que de esa manera tengan ese material que es más nuevo, está como más explayado, tiene más detalles. La verdad que está muy, pero muy interesante. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Empiezo? Doctora. Gracias, gracias. De nada. Es Hay decir, otra. usted va a comenzar ahora con el capítulo 7 de Sanidad Divina. Sanidad divina. Eso Ah, es lo que perfecto. voy a Sí. Lo comenzar. que decían los hermanos que habían quedado parte del doctrina del Espíritu Santo que no lo habíamos terminado hasta el final del libro. Sí, lo que vamos a hacer primero es hacer sanidad y después vamos a volver a lo que falta. Ahora entendí lo que quisieron decir. Bien. Em, Perfecto. de todas maneras, vamos a empezar con sanidad divina. Bien. ¿Recuerdan ustedes qué es doctrina? Si ustedes tuvieran que describirle a alguien, bueno, estoy estudiando doctrina, ¿qué significa estudiar doctrina? Fundamentos. ¿Cómo? Fundamentos. Fundamentos, ok. ¿Qué más? Son las Fundamentos de la bases. iglesia cuadrangular. Bases Fundamentos de la iglesia cuadrangular. de la iglesia cuadrangular. ¿Solamente de la iglesia cuadrangular? No, son los lineamientos en Bíblicos. general. De la teología. Fundamento de la Lineamientos, Bíblicos. teología. lineamientos generales, bien. Pero ¿Algo son más? pero de todas las iglesias, no solamente de la cuadrangular. Bien. Claro, ¿Qué es más? es poder tener un conocimiento más profundo de la base de lo que creemos para el día de mañana cuando nos pregunten,
tener como para refutar o para explicar, para eso creo yo. Muy bien. Y la teología como tal, así como la estamos estudiando nosotros, ¿aparece así en la Biblia? Ordenadita. Yo puedo, por ejemplo, ahora que nosotros vamos a empezar a estudiar sanidad divina, yo encuentro todo bien ordenado en la Biblia, todos los temas de los cuales yo voy a estudiar en doctrina, por No. ejemplo. No. No, no. No, no es tan así. Es decir, que cuando nosotros estudiamos teología, lo que hacemos es, tomamos, bueno, no nosotros, otras personas con mucho más conocimiento y con mucha mayor preparación, por ejemplo, el doctor Duffield y el doctor Van Cleef, que eran cuadrangulares, lo que ellos decidieron fue tratar de buscar todo lo que la Biblia dice acerca de determinados temas que son temas fundamentales para la iglesia cristiana y en este caso pentecostal. ¿Se entiende? Es una organización de toda la información que nosotros encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de tal manera que lo que ellos han hecho es ordenarlo para que nosotros podamos conocer básicamente toda la información que aparece sobre ese tema, podamos estudiarlo y podamos saber en qué cree, en este caso la iglesia cuadrangular, pero la mayoría de las iglesias pentecostales también creen de esta manera. ¿Por qué se llaman fundamentos? Porque son las cosas fundamentales en las cuales creemos. Toda la teología que nosotros estudiamos en los 4 años de estudio, lo que hacen es hablar de aquellas cosas fundamentales que nos sostienen como cristianos, que sostienen nuestra fe, que sostienen nuestra creencia y que solamente las vamos a encontrar en la palabra del Señor. Esos fundamentos están bien metidos en las escrituras. ¿Por qué se llama teología? Bueno, porque tiene que ver con el conocimiento de Dios. Cuando yo voy estudiando las distintas doctrinas, doctrina de las escrituras, del hombre, del pecado, de la salvación, del Espíritu Santo, de la sanidad y demás, lo que yo estoy haciendo es estudiar en detalle a Dios y el plan que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. ¿Y por qué pentecostal? Bueno, porque somos una iglesia pentecostal y nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo actuando dentro de nuestra iglesia hoy en día. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está presente, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y lo que hace también es mostrarnos cómo el Espíritu Santo capacita a los hombres y a las mujeres para poder servir a Dios de una manera más profunda. ¿Significa esto que aquellos hermanos que no sean parte de el movimiento pentecostal están fuera de todo y no son parte de la salvación? ¿Ustedes qué dicen? Los Somos agarré. salvos por Y fe, no. somos salvos por fe, no por, Claro, por claro. pensamientos humanos por ahí. No sé Por cómo. supuesto, ¿sí? A nosotros, tener o no tener el Espíritu Santo no es una doctrina fundamental que haga que nosotros seamos salvos o no, sino que lo que nosotros explicábamos el año pasado era que el Espíritu Santo nos da mejores capacidades para poder servir al Señor de una manera mucho más evidente
eficiente, poderosa y completa. Pero eso no significa que nuestros hermanos en Cristo que no creen en el poder del Espíritu Santo, no nos encontremos con ellos en el cielo, ¿sí? Entonces, no es algo sobre lo cual nosotros vamos a discutir, sino lo que vamos a decir es, nosotros somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, pero no por eso no los vamos a considerar nuestros hermanos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien, Flor, sí. ¿y negarlo no es blasfemia? Perdón, te pregunto desde mi ignorancia. Pero una cosa es negar al Espíritu Santo y otra cosa es negar el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, porque ustedes van a escuchar cuando ustedes estén en iglesias no pentecostales, se habla del Espíritu Santo, se habla que es la tercera persona de la Trinidad. Lo que ellos no creen es que el Espíritu Santo obre de la manera poderosa en la cual nosotros creemos. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Sí, así como lo ¿Sí? hacía antes, digamos, lo sigue haciendo de la misma forma, pero hay iglesias que no creen en eso. Exactamente. Y miren, este verano estuve escuchando a varios teólogos muy interesantes, teólogos ingleses, ¿no? Que uno siempre piensa, bueno, teólogo inglés, ¿qué va a decir? Y justamente había un podcast sobre el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dijo este hermano que es anglicano, es decir, es no pentecostal. Entonces, lo que él explicaba, y es un hombre, pero un letrado, una persona, pero que conoce profundamente las escrituras, lo que él decía era, ustedes saben que hay iglesias que se han movido dentro del poder del Espíritu Santo y que eso ha ocurrido como en olas dentro de la iglesia cristiana. Cuando ustedes hagan Historia de la Iglesia 2, ustedes van a hablar mucho acerca de estos movimientos pentecostales que fueron apareciendo en distintos momentos. Es decir, el movimiento pentecostal no es de ahora, no es de principios de siglo con la hermana Macpherson, sino que ha habido en la historia de la Iglesia diferentes momentos en que el Espíritu Santo, porque hubo hombres y mujeres que se abrieron a esa llenura, el Espíritu Santo comenzó a obrar en esas personas. ¿Y por qué dije esto? Ah, ya me acuerdo. Porque este teólogo lo que dijo es, yo escucho con mucha atención lo que los hermanos pentecostales dicen porque me da la impresión que nos estamos perdiendo de algo. Entonces yo dije, bueno, esta persona está realmente en la búsqueda, está en la búsqueda. Así que gracias por esa pregunta y por esa... eh, Perdón, Flor. sí, Pero es bíblico, digamos, el obrar del Espíritu Santo, donde dice que fueron sí, sí, llenos, sí, que sí. hablaron en lenguas, y ellos también eso Absolutamente. Y ellos lo hablan, niegan. pero ellos hablan acerca de O eso. sea, Lo ¿cómo lo que interpretan a esa llenura que está escrita en la Biblia y que sucedió? es tan sencillo como esto. Ellos dicen que sucedió en ese momento, pero que no sucede hoy. Eso es lo que dicen. Ahora, hay grupos de personas que están viendo el mover del Espíritu Santo y entonces están diciendo, como yo les decía recién acerca de este hombre, que dice, me parece que nos estamos perdiendo algo. Pero es como todo. Me parece que la que me estaba hablando era Ana. Ana. Ana, Sí, sí, Flor. sí, reconocí tu voz. Es como todo, Ana. Eh, Uno, hasta que no ve la luz acerca de ciertas cosas, por mucho tiempo es como que hay ciertas cosas que a uno no le llaman tanto la atención. Pero cuando la palabra de Dios penetra en lo profundo de nuestro corazón y Dios hace la obra y el Espíritu Santo hace la obra,
Entonces ahí nos damos cuenta. Entonces acá pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es cuál es la cuestión acá? ¿Está en peligro la salvación de aquellos que no creen en la llenura del Espíritu Santo? La respuesta es no, porque ellos creen que Jesucristo murió por ellos. Todos creemos que Jesucristo murió por nosotros. Nosotros tenemos este plus que es que creemos en el poder del Espíritu Santo y creemos en la obra del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo. Ellos no. Pero bueno, eso no hace a que yo sea salvo o no sea salvo. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende sí o no? Porque veo pocas caras que me dicen que sí. Sí. Entonces, hay algunas cuestiones en las que, aunque quizás nosotros no estamos de acuerdo porque somos pentecostales, porque eso lo hemos mamado desde la cuna, porque es algo que nosotros creemos y entendemos que es así, también tenemos que ser respetuosos con aquellos que no lo creen. Nos va a pasar lo mismo con otras doctrinas. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Están los premilenialistas, los milenialistas y los postmilenialistas. Es decir, hay distintos grupos que dicen que el Espíritu Santo, que la iglesia va a ser arrebatada antes, durante o después. Hace eso a la cuestión fundamental y es que yo antes estaba muerto en Cristo y ahora vivo porque vivo en Él. La verdad que no. La verdad que no. Entonces, lo que tenemos que nosotros comenzar a hacer, y es algo difícil, yo no les voy a decir que es fácil, porque quizás yo estoy diciendo cosas que para algunos es un poco difícil porque aprendieron las escrituras de una manera y es difícil que yo venga y les diga algo así y ustedes me digan, pero ¿cómo es esto? Justamente porque no es algo fundamental. Yo sé que ahora vivo en Cristo y que me voy a ir con Él. ¿Cuándo? Bueno, veremos. Cuando llegue el momento lo sabremos. Pero sé que me voy con Él. ¿Ustedes saben que se van con Él? ¿Ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo? Amén. Amén. ¿Ustedes recibieron a Cristo como su Salvador? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Ahora, sobre otras cuestiones, hay como distintos grises que uno tiene que aprender a relajarse y a soltar, que no hacen a las verdades fundamentales, pero que obviamente nosotros vamos a enseñar lo que la iglesia cuadrangular nos enseña. Pero también, como estamos en un instituto teológico, yo me veo en la obligación de decirles también, miren, hay algunos que no creen. Miren, hay algunos que niegan la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Miren, hay algunos que no creen que el bautismo en el Espíritu Santo sea algo de este tiempo, pero son nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? No Flor, veo. Sí, pastora. Sí. No podía Flor, desviar. mi Amén. duda es la siguiente. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿sí? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dios juzga a quien no lo niega, no lo reconoce, en fin, quien le da la espalda de alguna manera, no por falta de conocimiento, sino sabiéndolo, ¿no? Ahora, no conociendo, por eso me hago un lío, no afirmando, no dando a conocer el Espíritu Santo, ¿no es una forma de negar a Dios también? Lo que pasa es que no es que niegan el Espíritu Santo, como dije antes. Ustedes cuando ustedes escuchen hablar a personas no pentecostales, ellos hablan de la Trinidad.
hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creen en Dios Espíritu Santo. Lo que no creen es en la experiencia en la que nosotros... La manifestación. O la Claro, manifestación. exactamente. Es Ni el eso hablar nada en más. lengua. Esto era para otra época, te dijo. Exactamente, ¿se ok. entiende? Ahora, hay que tener cuidado porque sí hay iglesias unitarias en las que creen solamente en el Padre o solamente en el Hijo, ¿sí? Eso es otra cosa. Nosotros somos una iglesia que creemos en la Trinidad. Por eso es que para nosotros el enseñar doctrina es tan importante, porque lo que estamos haciendo nosotros acá es enseñar las bases en las que nosotros creemos de acuerdo a lo que nosotros leemos en las escrituras. Entonces, esto para nosotros es fundamental. Ahora, como no es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión sobre la cual nosotros deberíamos discutir con aquellos que no son pentecostales, sino por el contrario, lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar los puntos en común, porque lo que queremos como iglesia evangélica o iglesia cristiana es que la mayor cantidad de gente llegue a los pies del Jesús. ¿Se entiende? Entonces, las campañas de Billy Graham eran sumamente importantes y multitudinarias y mucha gente llegó al Señor. No era pentecostal, pero es una de las personas más conocidas en todo el mundo porque hizo campañas por todo el mundo, tuvo una vida intachable y la verdad es que cómo él compartió las escrituras fue maravilloso. Pero también fue maravilloso, no sé, para pensar en personas más cercanas a nosotros, en su momento Alberto Motesi, en su momento Carlos Anacondia, y otras personas que también, bueno, Motesi no es pentecostal, pero Carlos Anacondia sí. Entonces, fíjense ustedes que hubo otro acercamiento a las personas y, por ejemplo, el... la evangelización que llevó a cabo el pastor Anacondia estuvo como muy rodeada de milagros, de liberaciones, de presencia de demonios, de gente que era sanada y que era libertada de demonios, porque esa fue su característica, porque a eso Dios lo llamó, pero no es algo que debe preocuparnos en el sentido que aquellos que no sean pentecostales no van a ir al cielo, porque sí van a ir al cielo. La cosa es que nosotros guardemos nuestra vida, como hablamos cuando hablábamos de la salvación, que guardemos esta salvación tan grande para que todos nos encontremos allá. ¿Amén? Bien. Entonces, otro capítulo que también está, u otra doctrina que está muy presente dentro de las iglesias pentecostales, en las no pentecostales también, porque también oran por sanidad, pero dándole como otra impronta, es por supuesto la sanidad divina. Entonces, para nosotros, como pentecostales y como cuadrangulares, para nosotros el tema de la sanidad divina es sumamente importante. ¿Qué es lo que nos dice la declaración de fe? Ustedes recuerdan que cuando estudiaron Evangelio Cuadrangular, una de las cosas que hizo la hermana Amy Semple McPherson fue organizar distintas folleterías y distintos grupos de escritos para que todas las personas pudieran entender qué era esta nueva iglesia cuadrangular que se estaba formando. Entonces, había como principios fundamentales que aparecen en la declaración de fe. ¿Y qué dice la declaración de fe? Dice, creemos que la sanidad divina es el poder de Jesucristo para sanar al enfermo y al afligido, en respuesta a la oración de fe. Que aquel que es el mismo ayer,
hoy y por todos los siglos, nunca ha cambiado, sino que sigue siendo una ayuda suficiente en el momento de la angustia, capaz de satisfacer necesidades y estimular a novedad de vida, al cuerpo como también al alma y al espíritu, en respuesta a la fe de quienes siempre oran en sumisión a su divina y soberana voluntad. Entonces, este es el párrafo sobre sanidad divina que escribió la hermana Amy Semple McPherson y básicamente es lo que nosotros creemos acerca de la sanidad divina. Ahora, como cuadrangulares, es nuestra responsabilidad estudiar este capítulo que habla acerca de la sanidad divina de la manera más exhaustiva posible, porque cuando nosotros estemos ministrando a otras personas, va a haber momentos en que nosotros vamos a tener que orar por otras personas pidiendo por su sanidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tratar de entender qué es esto de la sanidad divina, cómo se puede llevar adelante, cuáles son las razones por las cuales las personas nos enfermamos, porque todos de alguna manera tenemos alguna cuestión ahí que hay que cuidar y que hay que atender y sobre la cual nos tenemos que ir al médico. Y entonces, lo primero que tenemos que entender, y esto es fundamental, que así como lo más importante que Dios quiere para nosotros es la restauración de nuestra alma y que nuestro espíritu se reconecte con Él, es importante que también entendamos que Dios quiere cuidarnos, que se preocupa por las cuestiones físicas del hombre. Y tenemos muchísimos ejemplos en las escrituras que hablan acerca de esto. Y que Dios también quiere satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos que tenemos a diario. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que Dios se interesa por el cuerpo humano, por esto que nosotros vemos acá. Y hay unos cuantos textos que nos pueden recordar esto y que lo vamos a hacer o que los vamos a recordar ahora. ¿Quién puede leer Primera de Corintios 6 del 13 al 20, por favor? El que lo tiene, lo lee. Leo, pastora. Dice así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el cuerpo se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dan una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. Fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, fuerte, pero muy preciso para la iglesia de Corinto que estaba pasando por algunas cuestiones específicas.
Ahora, fíjense ustedes que acá habla acerca del cuerpo y habla acerca de la importancia de guardar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que guardar el cuerpo? Porque es templo de Porque Dios. somos de Él. Porque es templo. Porque es el templo de Dios. Templo del Espíritu Santo. Bien, ¿y qué más? Hacia el final, ¿qué dice? Miembros del cuerpo. Porque el cuerpo es para el Señor. Debemos Bien. honrar a ¿Y Cristo por- con nuestro cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué Porque dice? pecamos Porque contra no es nuestro propio nuestro, cuerpo. no es nuestro. No es ¿Por qué? nuestro, es de Dios. Fuimos Exacto. comprados. Ahí está. Nosotros Fuimos fuimos comprados por la sangre de Jesús. comprados por precio. ¿Por qué precio? La sangre. La Por sangre, sangre. la sangre de Jesús. Jesús murió por cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, como nosotros fuimos comprados por un precio y un precio muy alto, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos que glorificar a Dios, nada más que en la iglesia, cuando los hermanos me miran, cuando estoy cantando adelante, cuando, ¿qué más? Cuando estoy ministrando en algún lugar, cuando están todos los hermanos presentes. No, sino que dice Siempre. siempre, 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 siempre. Y fíjense ustedes que habla glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu. En el cuerpo y en el espíritu. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros no podemos separar el cuerpo del espíritu, el cuerpo del alma del espíritu. Yo soy una persona, soy todo esto. Soy mi cuerpo exterior, mi alma que fue comprada por la sangre de Jesús, pero que está dentro de mi cuerpo, y el Espíritu Santo que fue vivificado en el momento en que yo recibí a Cristo como mi Salvador. Entonces, como ese ser trino también, que es el ser humano, ese ser trino, como un todo, debe glorificar a Dios. Y es importante que nosotros también recordemos algunas cosas sobre las cuales hemos estudiado cuando ustedes hicieron, creo que Doctrina 1, ¿no? ¿Cómo fue creado el hombre en el principio? A imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero algo pasó en el medio. ¿Qué pasó? La caída, el pecado. La caída, el pecado. El hombre cae en pecado. Cuando digo hombre, recuerden que es una generalidad, estamos hablando del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, el hombre cae en pecado y cuando cae en el pecado, todo ese mundo que había sido creado, que había sido especialmente tuneado para ese primer hombre y para esa primera mujer, tuvo que ser apartado de ese hombre y tuvo que ser escondido y desapareció de los primeros hombres y mujeres porque ellos habían pecado. Y la consecuencia del pecado no fue obviamente solamente una consecuencia espiritual, sino que también tuvo una consecuencia física. ¿Recuerdan ustedes una de las primeras de las que aparece? Que la mujer iba a tener Vieron dolores su al parir. desnudez. Bien. ¿Qué más? Trabajarás con el Vieron su sudor de desnudez, pero trabajo. Trabajo, desnudez, Con había el que sudor de tu cubrirse. frente. Perdón, Te José, ganarás el Limitado de vida. sudor de tu frente. que iba a tener que trabajar y bastante, bien. ¿Qué otra cosa? Tiempo limitado de vida. ¿Lo puede repetir, hermano Humberto, que no entendí? El tiempo de vida limitado. Exactamente. Íbamos a morir. Física.
Exactamente, iba a haber una muerte física. Ahora, eso no quita que después Dios iba a proveer a Jesús para que esa muerte física fuese totalmente vencida y que nosotros tuviésemos vida eterna en él. Ahora, nosotros sabemos que Romanos también nos dice que no saben que el cuerpo es templo de ¿qué? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Es el Espíritu templo Santo. del Espíritu Santo que mora en nosotros y ahí también Pablo dice, ustedes han sido comprados por un precio, tienen que guardar ese cuerpo también, ¿no? Ahora, otra cosa importante para tener en cuenta es que Pablo también les dice a los romanos que se presenten, ¿qué? En sacrificio vivo. Tus cuerpos. Los cuerpos, ¿no es cierto? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es un culto pensado. Es una relación con Dios pensada que hace que todo mi ser, todo lo que yo soy, adora y bendice al Señor. Obviamente, cuando hablamos de estos tiempos, estamos hablando de hombres y de mujeres que tienen limitaciones, muchas limitaciones. Algunos tienen más limitaciones que otros que tendrán que ver con cuestiones familiares, con cuestiones hereditarias, con cuestiones que tienen que ver con predisposiciones naturales. Lo que sí sabemos es que este cuerpo en algún momento va a resucitar y que nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo, ¿cómo? Glorificado. Glorificado, exactamente. Ahora, yo les mencioné que nosotros como humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, también somos un ser trino y tanto el cuerpo como el alma como el espíritu actúan juntos. Mi mente no va para un lado y mi cuerpo va para el otro, sino que muchas veces es la mente la que gobierna algunas cosas que ocurren en nuestro cuerpo o que tienen que ver con nuestra salud o no salud espiritual. Es decir, nosotros somos un todo. Entonces, yo tengo que cuidar mi salud espiritual. ¿Y mi salud espiritual cómo la puedo cuidar? Perdonando. Perdonando, Orando. orando, Viviendo según la Estando en palabra. comunión con Dios, viendo, estando en comunión con Dios. ¿Qué otra Haciendo cosa? su voluntad. Haciendo su voluntad. Leyendo las escrituras. Ah, gracias. Muy importante, ¿eh? Leyendo las escrituras. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Viviéndolas. Exactamente. Congregándonos. Cuidándonos también. Exact- Cuidándonos de no contaminar nuestro cuerpo con vicios, con cosas que sabemos que nos hacen mal. Exactamente. Entonces hay que cuidar el cuerpo. ¿No? Cuidar nuestros pensamientos. Porque ahí Cuidar los empieza pensamientos todo. también, sí. Básicamente, entonces, todas estas cosas de las cuales nosotros estamos diciendo van a cuidar esos tres aspectos del ser humano, ¿sí? Porque si yo tengo algún problema o, por ejemplo, cuando uno está enfermo, no se siente bien, es natural que uno se sienta decaído, que uno no tenga ganas de hacer las mismas cosas que uno tiene ganas de hacer cuando está lleno de vida y cuando está muy feliz o muy allá arriba. Entonces, cuando uno está enfermo pasa eso, pero también eso pasa cuando uno está triste. Cuando uno tiene distintos tipos de sentimientos por distintas razones o por distintas cuestiones que nos pueden pasar a todos, eso también repercute en todo nuestro cuerpo. Bien,
Son las 21:15, necesitamos un recreito. Yo no sé ustedes, pero acá hace un calor tremendo. Así que me voy a tomar algo fresco. Nos tomamos 5 minutos y volvemos y 20. ¿Les parece? Bien, ahí estamos. Para poder entender cómo Dios actúa con la sanidad divina, es sumamente importante que nosotros entendamos de dónde viene la enfermedad, por qué hay enfermedad. Obviamente, ustedes ya lo mencionaron, la razón por la cual existe la enfermedad es el pecado. Es decir, cuando entró el pecado en el mundo, una de las consecuencias de la desobediencia fue también la enfermedad que afectó a toda la humanidad en diferentes maneras, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la razón por la cual hay enfermedades es porque el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva. Obviamente que si ellos hubieran permanecido en la imagen de Dios, entonces, de manera completa, entonces seguramente esa enfermedad no hubiese entrado en el mundo. Pero lamentablemente dice que, fíjense lo que dice Romanos 5:12, por esta razón, como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, es una propiedad transitiva. Empezó por él y siguió hacia todos los demás, ¿no? Entonces, en las Escrituras nosotros encontramos muchos ejemplos acerca de personas que están enfermas y que están enfermas o por el pecado o también, porque esto es algo que tenemos que puntualizar, o por el poder de Satanás. ¿Cuál es el ejemplo clarísimo acerca del poder de Satanás sobre una persona? El ejemplo de Job. Nosotros encontramos cómo el libro de Job nos explica que fue Satanás quien afligió a Job de diferentes maneras, con muchas llagas, la muerte de sus hijos, la muerte de sus animales, destrucción total. Y fíjense ustedes que la aflicción de Job vino del lado de Satanás, pero la sanidad de Job vino de parte de Dios. Entonces, este para nosotros es un ejemplo clarísimo acerca de la voluntad de Dios para la sanidad divina del hombre. Otro ejemplo sumamente importante es el ejemplo de Jesús. Tenemos muchísimos ejemplos a través de los cuales Jesús sanó a las personas, a sabiendas o sin saber. Es decir, diciéndoles quiero, sé limpio, sé sano, o ¿quién tocó mi manto? Entonces, esas maneras en las cuales Jesús sanó a las personas, lo hizo también con otro propósito, es decir, porque recuerden ustedes que también la sanidad era un símbolo de pecado. Cuando en aquella época había o se encontraban las personas enfermas, la primera reacción de los religiosos de la época, y algo debe haber hecho o esa persona o algún antepasado y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? Entonces Jesús vino a romper con ese paradigma, porque ¿qué hizo Jesús? Hasta sanó un día sábado. Es decir, el día en que nada debía ocurrir, hasta ese día él sanó. Ahora, fíjense ustedes que también las enfermedades pueden venir por razones de no cumplir con la palabra de Dios.
Y fíjense ustedes que en Deuteronomio, en el capítulo 28, habla acerca de las advertencias de aquellos que no siguieran a Dios que podían llegar a caer enfermos. Podemos pensar en Pablo también, que tenía un aguijón en la carne. Y quizás si yo les preguntara a algunos de ustedes, seguramente que alguno de ustedes tiene alguna condición que puede ser, no sé, presión alta, diabetes, celiaquía, intolerancia a la lactosa, diabetes y tantas otras cosas que tienen que ver con esta humanidad que vamos cargando y que quizás muchas veces nosotros hemos orado por sanidad y le hemos pedido al Señor que haga la diferencia y no ha ocurrido y hemos tenido que ir al médico o estamos tomando medicación o tenemos que hacer determinadas cosas para que otras cosas no ocurran. Pero bueno, esto también tiene que ver con que somos humanos, ¿no? Y por eso es tan importante que nos cuidemos a nosotros mismos. Ahora, otro de los momentos importantes donde Jesús sanó fue cuando sanó la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? Que ella tenía una fiebre y ella recibió la sanidad y después le servía. Recuerden ustedes que también hay cuestiones que tienen que ver con nuestro propio cuerpo que también se manifiestan en forma de enfermedad y que tienen que ver con el pecado. Sí es verdad también que hay algunas enfermedades que sí pueden llegar a ser el resultado de algún pecado específico. Por ejemplo, se me ocurre pensar, en este momento tenemos ejemplos en las Escrituras acerca del que estaba junto al estanque de Betesda. Tenemos también otros ejemplos en los Salmos. A mí también se me ocurre pensar quizás en enfermedades como SIDA, que pueden estar ligadas a las drogas, las enfermedades venéreas, que también están ligadas a esas cuestiones y que tienen que ver con formas de vida que son inapropiadas o que no deberían ocurrir. Y otra cosa importante que nosotros encontramos también y que es importante tener en cuenta es que hay como mucha relación entre lo espiritual y lo físico. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que ustedes se ponen muy nerviosos y o tienen problemas gastrointestinales, o les sube la presión, o les baja la presión, o no pueden comer porque están tan nerviosos que una característica que nosotros siempre decimos, se me cerró el estómago, o no puedo dejar de comer porque estoy muy nervioso? Ahí hay como una relación que vuelve a recalcar esto que estamos diciendo, que somos un todo, que no hay una separación entre el alma, el cuerpo y el espíritu, que hace que haya en nosotros una relación muy estrecha entre todas las cosas, ¿no? Y que muchas veces los médicos hoy en día lo que dicen es que quizás deberíamos asistir a algún especialista en psicología para tratar de entender algunas cuestiones que están pasando por nuestro cerebro y que tienen una consecuencia directa sobre nuestro físico. Por ejemplo, el estrés. Hoy en día el estrés
se manifiesta de diferentes maneras. Gente que no puede dormir, gente que se pone muy nerviosa, gente que comienza a tener taquicardias o que empieza a preocuparse por todo. Ataques de pánico, gracias, Fer, justo era lo próximo que iba a decir. Los ataques de pánico, es decir, La antes ansiedad. la ansiedad también, claro que sí. Es decir, son todas formas en las que el físico y el de la depresión también, exacto, todo lo que tiene que ver con cuestiones mentales que también se pueden expresar en lo físico y que tienen que ver con esta trama tan especial que es la trama del ser humano, ¿no? Por mucho tiempo, a nosotros se nos dijo y se nos enseñó que uno no tenía que asistir a un psicólogo, porque el psicólogo no era de Dios, o que uno tenía que orar por liberación porque todo era demonio. Y a veces no son demonios, a veces en nuestra propia cabeza, que va muy rápido, ¿sí? O nadie tiene acá el síndrome que está pensando en todo lo que va a ocurrir dentro de 2 o 3 semanas y se preocupa por eso y se pone nervioso y no puede dormir y no puede hacer esto y no puede hacer lo otro y eso tiene una consecuencia sobre el cuerpo porque no tengo hambre o como de más eh, o tiene otro tipo de consecuencias. Eso ocurría antes. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros tenemos, y la medicina y la ciencia tiene eh, más conocimiento acerca del cuerpo humano, con lo cual no vamos a decir que nada o todo. Vamos a decir que nosotros tenemos que ir agotando distintas instancias para tratar de entender cuál es la raíz de la cuestión, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y que es importante que nosotros cuando haya algún problema que tiene que ver con lo físico, asegurarnos de descartar que no tenga otra raíz o que tenga otra razón por las cuales ocurra, ¿no? Y por supuesto, hay otra cosa de la cual se habla muchísimo y que se habla mucho, en especial en estos tiempos de guerra. Me imagino que ahora se acordarán de geografía bíblica, ¿no? Señor, señor, señor. Pero, por ejemplo, aquellos que están en la guerra, eh, muchos no entendían por qué cuando la gente volvía de la guerra tenían tantos problemas físicos o aún mentales. Hoy en día nosotros sabemos que eso se llama un estrés postraumático y que es una condición que existe porque una persona ha estado en un lugar donde ha sufrido un estrés muy grande o ha sufrido un trauma muy grande que le ha producido el estrés y que eso ha tenido consecuencias o en su mente o también en su cuerpo. Y es algo que también nosotros como cristianos tenemos que conocer para poder ayudar a las personas que han pasado o que pasan por ese tipo de cuestiones, porque eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Hay personas que vienen a nosotros pidiendo oración porque se sienten mal, porque están deprimidos, porque están tristes, porque no pueden salir de la situación y que muchas veces puede tener que ver con estas cuestiones, con este estrés postraumático que es una manera en que el cuerpo se defiende contra aquello que le ha ocurrido. Los ataques de pánico también tienen que ver un poco con esto, un estrés muy fuerte que después produce en nosotros un estado de inestabilidad y de inseguridad que es inexplicable. Es decir, solo aquellos de nosotros que hemos pasado por ataques de pánico podemos entender qué es lo que le pasa a una persona en un momento en que se siente así. Entonces, nos corresponde a nosotros
acompañar a esas personas, tratar de comprender a esas personas, y si no han tenido la fortuna de tener que pasarlo, de estudiar al respecto, para poder ayudar a esas personas que vienen a nuestras iglesias con todas estas cuestiones que a veces son muy difíciles de poder superar solos. Hay algunos que lo hemos podido hacer con la ayuda del Señor, pero hay otros que no. Entonces tenemos que también poder ayudar a esas personas y acompañar a esas personas en ese proceso, porque además muchas veces es muy difícil de poder verbalizar. Es decir, algunos pueden decir, me está pasando esto, esto, esto y esto, me duele acá, me duele allá, me duele esto, me duele lo otro. Pero hay muchas otras personas que se sienten enfermas, tanto física como mentalmente, y que les cuesta mucho poder decirlo. Entonces ahí nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Y no solamente pedir que el Señor nos ayude, sino también ponernos a estudiar. Si es un tema que nos interesa, ponernos a estudiar y tratar de comprender en realidad a las personas para poder acompañarlos en ese proceso que para algunos es muy, pero muy difícil de poder atravesar, ¿no? Em, Otro de los temas que también está muy presente, lamentable hoy en día, es el tema de todo tipo de abuso, verbal, físico. em, a eso también nosotros tenemos que prestarle mucho ojo y mucha atención. Y estudiar y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder acompañar a ese tipo de personas en esos momentos tan cruciales y tan difíciles. Porque a pesar que todos nosotros tengamos las buenas intenciones y que le digamos, bueno, no te preocupes, el Señor se va a encargar de todo, hay muchas cosas que pasan por la cabeza de una persona que ha pasado por una situación de abuso, que es muy difícil sacarla solamente con ese no te preocupes. Hay que acompañarla de otra manera y hay que fortalecer a esa persona de otra manera para que así pueda salir de esa situación. Ay, estoy un poco negativa. Ahora, así como por pecados específicos, es decir, y esto tiene que quedar muy claro, hay algunas enfermedades que pueden venir por Satanás, otras enfermedades que pueden venir por pecado en nuestra propia vida. También nosotros encontramos ejemplos en las Escrituras que tienen que ver con enfermedades de tipo correctivas, es decir, Dios quiere corregir a algunas personas y encontramos algunos ejemplos en las Escrituras que tienen que ver, por ejemplo, con la rebelión de su pueblo. En el Antiguo Testamento, eh, uno de los, una de las advertencias que Dios les da en el libro de Deuteronomio, a ver, 28, del 58 al 60. ¿Puede alguien leerlo? Deuteronomio 28, del 58 al 60. Deuteronomio 28. No pierdas de poner Cuidaré de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Muchas gracias. Entonces acá nosotros vemos que si ustedes desobedecen a Dios, les dice Dios en el Antiguo Testamento, van a venir sobre ustedes plagas terribles. Es decir, van a venir algún tipo de enfermedad que va a ser la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Ahora, a veces
hay plagas que vienen, porque también hay ejemplos en las Escrituras, o enfermedades que vienen por gente que desobedece a sus líderes. Si ustedes recuerdan, María, la hermana de Moisés, sufrió de una enfermedad cuando ellos empezaron a murmurar contra Moisés en el desierto. Entonces, esa también puede ser una consecuencia de por qué existe la enfermedad en las personas. Otra tiene que ver con comer incorrectamente o tomar y comer incorrectamente la cena del Señor. Porque, ¿qué es lo que dice? Si ustedes recuerdan, seguramente que se los leen en todas las veces que ustedes toman la cena del Señor. Dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué es lo que hay? Muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Muchas veces esa parte no la leemos, pero hay que leerla, ¿sí? Porque tiene que ver con, con, eh, con todo lo que soy delante del Señor. Es decir, como yo les decía antes, yo no puedo ser una dentro de la iglesia, en el altar o frente al Zoom en el instituto bíblico y otra persona totalmente diferente afuera. Tengo que ser consistente, yo tengo que ser un cristiano consistente, tengo que ser un cristiano en todas partes y en todos los lugares posibles. Entonces, si yo vivo esta doble vida, existe la posibilidad, ¿sí? Siempre nosotros hablamos en potencial. Yo no estoy diciendo acá que nadie que está acá porque desobedeció tiene pecado, que nadie porque está acá porque Satanás lo está atacando tiene enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sino que lo que estamos haciendo ahora es simplemente estudiar lo que encontramos en las Escrituras para poder entender todas estas cuestiones. Ahora, cuando nosotros leemos todas estas razones por las cuales la persona puede estar enferma, la verdad es que se pueden englobar bajo un tema que fue el tema que dijimos al principio. ¿Qué es lo que produce la enfermedad en el hombre? El pecado. El pecado, exactamente. Algunos causados por nosotros y otro que nos vino así como medio de rebote, ¿sí? Pero bueno, es así y tenemos que convivir de estas cuestiones, ¿no? Sí tenemos que entender que así como yo soy, o tengo una parte física y tengo una parte espiritual, es muy importante que yo también entienda que existe, nos dice el libro de doctrina, como esta cuestión que tiene que ver con la parte física y la parte espiritual de la enfermedad. Entonces, si yo sé que la enfermedad tiene un componente espiritual, entonces tiene que haber un componente espiritual que de alguna manera pueda destruir esa enfermedad física. Para eso, obviamente, lo que yo le tengo que pedir al Señor, tanto para mí mismo como para otras personas, en especial cuando uno está orando por otras personas, es pedirle al Señor discernimiento, pedirle al Señor que nos muestre cómo es que nosotros tenemos que orar por las personas, ¿no? Y cómo es que nosotros tenemos que discernir cuál es el origen de esa enfermedad. Porque si yo me comí 6 milanesas a caballo con papas fritas, y la oración no va a ser mucho. Puede ser que me ayude a pedirle perdón al Señor que comí tanta cosa, pero la consecuencia de eso va a ser una consecuencia
bastante desagradable que uno va a sentir a lo largo del tiempo. Ahora, si yo soy una persona que vive enojada, y doy un ejemplo cualquiera, ¿eh? Y, por ejemplo, me aparece una úlcera y bueno, probablemente ahí hay un componente que tiene que ver con la persona, que uno tiene que orar por esa persona para que esa persona pueda tener paz en su corazón y que de esa manera pueda sentirse más tranquila y de esa manera también pueda recibir la sanidad. Sí es verdad también que puede haber que haya algunas enfermedades que tengan que ver con un pecado específico y que, bueno, vamos a tener que orar también y pedirle discernimiento al Señor para saber si esto es así. Y también tenemos que saber que, bueno, puede ser que haya alguna enfermedad que tenga que ver con corrección, con tratar de encaminar a la persona para que vuelva al Señor. Sí, Belén. Hola, Flo, ¿cómo estás? Hola. Hay una enfermedad o condición también en la Biblia que es la del ciego de nacimiento, donde los fariseos le preguntan a Jesús si él había pecado o su familia, porque era lo que ellos entendían de la enfermedad. Pero Jesús le responde que esa enfermedad justamente era para que Dios se gloríe, ¿no? Para que a través de él otras personas puedan ver el milagro, bueno, entender, ¿no? La gloria de Dios en sí, obrando a través de Jesús. Pero esta enfermedad, ¿dónde entraría? Porque no sería ni por el pecado, tampoco capaz para una corrección, pero del otro, porque o sea, él mismo desde nacimiento ya era una condición de nacimiento. Y también un poco refleja, ¿no? Esto de las personas que ya nacen de alguna manera con esta condición. Entonces, por ahí puede ser que sea por el pecado, pero no sé, por ahí para explicarlo, en qué categoría de la que estamos estudiando entraría este pecado. Sí. Ah, interesante pregunta. Una de las cosas que podemos pensar es que tiene que ver con probablemente no algo que le haya pasado a la persona, pero algo que haya pasado con los padres de esa persona, qué sé yo, una mujer que no se cuida durante un embarazo. ¿Sí? Que puede eso traer, estoy pensando en términos actuales, ¿eh? Em, eh, eso puede tener una consecuencia sobre otros. ¿Por qué? Porque además hay otra cosa que entender. Nosotros no somos seres que vivimos aislados el uno del otro, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y tiene un impacto sobre las personas que están a nuestro alrededor. En ese caso en particular, más que decirte lo que dijo Jesús mismo, que fue para que Él pudiese ser glorificado en medio de esa situación, no te podría decir más que eso. Sí, 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 Porque obvio. no hay más información. Nació con ese propósito, Sí, así. Pero me probablemente refiero sí. por ahí a las personas que hoy también puede ser que no sé, un bebé nazca en esa condición. Bueno, pero eh, ahí puede haber algunas cuestiones que tienen que ver con, alguien mencionó recién algo que tiene que ver con las generaciones, pero que tiene que ver con el pecado, con enfermedades que son las que llamamos las enfermedades congénitas, que son las enfermedades que se van pasando de padres a hijos. No sé, pienso en... pero eso de alguna manera tiene que ver con algo también que obre Y con el Satanás o es pecado. biológico, pecado. Es biológico, pero es biológico, sí, porque uno lo puede ver. Muchas de estas enfermedades congénitas en estos momentos se ven los genes y se ven los genes que están, digamos, mal pasados a las futuras generaciones. Pero básicamente se encierra en el pecado. Ahora, gracias a Dios también por la medicina y la biología, que hoy en día nosotros tenemos, pero muchísimas respuestas que cuando yo tenía tu edad, Belén, no las teníamos. No las teníamos. Y de hecho te digo, cuando nosotros estudiábamos doctrina, estas cuestiones no se trataban de esta manera. Hoy en día se tratan de Una esta pregunta. manera
porque termino y escucho la pregunta. Se tratan de esta manera porque justamente como el corpus de conocimiento del ser humano ha crecido, ese corpus de conocimiento también se ha plasmado en la forma en que nosotros leemos las escrituras y las vamos estudiando. Por eso es importante estudiar, porque cuando yo estudio tanto la palabra del Señor como eh, cualquier otro materia o, eh, no me sale la palabra que quiero decir, pero ya me va a salir, cualquier otra cosa que yo estudie, siempre va a aportar algo a lo que yo puedo entender de las escrituras. Entonces, yo hoy en día veo las cosas de otra manera, pero claro, es experiencia, es estudio, es leer con más profundidad las escrituras y entender que para algunas cosas sí podemos tener respuestas y gracias a Dios por la biología, para otras no. Preguntas que quedan pendientes que voy a hacer cuando llegue. Hermano, no Agostina, pero hermano, Heredia. Escúcheme, estábamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, cuando papá y mamá o mamá son diabéticos y, bueno, eso es genético, ¿no? Cuando el hijo, la herencia es genético. Pero en el caso que mamá tiene SIDA y el bebé nace con SIDA, eso causa el pecado. Pero la criatura, ¿qué culpa tiene en ese caso? ¿Es culpa de los padres? ¿Qué sería como una maldición generacional? ¿Cómo se encasillaría? Mire, hay una cuestión muy clara y es la siguiente. Todo lo que yo haga va a tener una consecuencia positiva, negativa, sobre las personas que están a mi alrededor. El niño que nace con SIDA porque tiene una mamá que está infectada con esa enfermedad y que tiene que ver con una elección que esa persona hizo quizás en algún momento y que llevó como consecuencia a tener esa enfermedad. Y lamentablemente esto pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo y pasa con esto, pero también puede pasar con otras cosas. Niños que nacen y que ya tienen una adicción a las drogas y que son niños que tienen que ser limpiados, qué sé yo. También, por ejemplo, una cuestión genética, la cuestión de la sangre, ¿no? Y como si el niño es negativo, pero la madre es positiva, cuando la sangre entra con ese factor al, digamos, al flujo del bebé, lo puede matar. Entonces hay que hacer como todo un cambio y una mezcla de sangre para que ese niño no muera. No es que el niño pecó, por supuesto que el niño no tiene culpa. Eh, por supuesto que no. Y podemos pensar hoy en los niños que han muerto en Irán, que mueren en en África, en Argentina, ¿no? Y ellos no tienen la Pastora, culpa. Sí, sí, momentito, porque hay algunos otros que quieren hablar, pero quiero terminar con esto. Entonces, culpa del niño, no hay culpa, pero sí es la paga del pecado. Priscila y Gisela, y después la hermana que me habló recién, que creo que era Ramona. Priscila, uy, se desmuteó, pero no la escucho. Priscila, no te oigo. ¿Querés escribirlo y mientras es que escuchamos a alguien en el chat lo conversamos? Gracias. Gisela. Ah, no levantaste la mano. Ah, bueno, entonces Gisela no va a decir nada. Bueno, ¿quién era Pastora, la otra hermana? ¿Ramona era que me había... o Raquel?
Bueno, ahora soy yo, no sé si fue algo Sí, que me sí, yo encantó. quería agregar algo que dijo el hermano. A veces el SIDA no viene a través del pecado, porque hay personas que se contagian. Perdón. Ah, no. Hola. A ver, Ramona, no la terminé de Sí, entender. no sé quién habla vos, Raquel, hablo yo, no sé. No, Ramona primero y después Raquel. Que a veces el SIDA se contagia a través de a través de transfusión de sangre, no del pecado. Claro, bueno, pero ¿de dónde vino? Sí, claro, en ese caso es, sí, sí, claro, sí, sí, puede ocurrir. Sí, estamos de acuerdo. Raquel, Sí, eso es la última oración que está en el libro, ¿no? Que yo estuve leyendo y que dice que otros han sido sanados al deshacerse de su rencor y perdonar a quienes les han hecho mal. Y realmente muchas veces es un motivo de enfermedad y no nos damos cuenta. El no poder perdonar y guardar el rencor. sí, también. Estoy en la página 12 del libro nuevo, porque alguien preguntó. Pastora, Sí, también yo quería agregar de el cuidado de la madre, que también trae consecuencias de los chicos. En el año 1957-8, muchas mujeres tomaban una medicación para adelgazar y cuando quedaban embarazadas afectaba al bebé que nacían sin pierna o sin brazo. Y ese es el cuidado que usted decía de la madre antes de quedar embarazada, que influye en el bebé, y no es por pecado, porque en ese no. entonces el médico... Claro, tal cual. Gracias, Graciela, por ese aporte. Y yo quería decir algo más sobre esto. Sí, quería volver a lo que dijo el hermano Heredia, em, que es lo siguiente. Hay muchas personas inocentes que sufren el pecado de otros. Muchas personas inocentes, muchas. No es que específicamente sean pecadoras, pero sufren las consecuencias de las malas elecciones de otras personas, de padres, de abuelos, etcétera, etcétera. Y esas son cosas también que seguramente Dios sabe y Dios tiene en cuenta. Lo que pasa es que la realidad es que muchas veces esos niños pasan hambre, pasan enfermedades, mueren, y es algo que es un argumento que utilizan muchas personas que eh, no creen en Dios para decir y para justificar por qué no creen en Dios. ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios no hace tal Creo cosa que es el o tema tal? principal cuando salís a evangelizar, o sea, Sí, Dios no existe por esto y sí, por eso, o sea, tal con la cual, enfermedad en tal sí. cual. Exactamente. Y entonces ahí lo que uno tendría que hacer es empezar por la primera doctrina o por la doctrina del pecado, ¿no? Pero hacerle entender a la humanidad que Dios sí ha intervenido, que Dios sí le ha dado a las personas herramientas para elegir lo bueno de lo malo, pero que Dios le ha dado al hombre y a la mujer libre albedrío. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Y habíamos hablado acerca de la libre elección. Y hay distintas personas en distintos momentos que han decidido hacer las cosas de determinada manera y que ha tenido consecuencias nefastas para la humanidad. ¿M? Qué sé yo, uno puede pensar en algunos países que, por ejemplo, países como Tailandia. ¿Saben por qué se conoce Tailandia? ¿No? ¿O sí? Por el turismo sexual. Exactamente. De niños. Sí, tal cual. Entonces, y fíjense ustedes que uno diría, bueno, pero ¿por qué nadie hace nada? ¿O por qué los gobiernos no hacen nada? Porque muchas veces hay influencias
Y hay poderes demoníacos que están en control de esas cosas que son muy difíciles de sacar. Pero nosotros sí podemos hacer, por ejemplo, un trabajo de prevención. Y hay muchas organizaciones. Yo conozco una que se llama Think Small, y Think Small hace todo un programa de cuidado de los niños y de prevención de los niños para enseñarle a los niños a no acercarse a extraños, a cuidar su cuerpo, a no permitir ciertas cosas. Pero una vez más, volvemos al principio. El hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. El hombre pecó, Jesús murió por nosotros y nos dio eh, vida espiritual. Jesús también murió y dice Isaías que también por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, existe esa sanidad que tiene que ver con nuestra vida espiritual, pero también tiene que ver con nuestra vida física, ¿no? A ver, enfermedades por la vejez. Qué interesante. Bueno, entra dentro del pecado y casi que les diría que sí, es el cuerpo es el cuerpo que se va desgastando naturalmente porque no tiene las mismas fuerzas que tenía antes y tiene que ver con el desgaste producido por el pecado. No vamos a ser los mismos vigorosos cuando teníamos 20 años. Y sí es verdad que, bueno, algunos pueden eh, llevar su vejez mejor que otros. Eso sí es verdad y también depende de muchas cosas. Claro, Ana. Sí, mire, hermano Heredia, mire este ejemplo. La muerte de todos los primogénitos en Egipto. Ahora, ¿por qué ocurrió la muerte si ellos eran inocentes? Por el pecado del faraón, que dijo, no los voy a dejar salir. Ahora, también junto con digamos, esa obra de justicia por parte de Dios, también hubo una forma que esto no ocurriera, que fue a través de la sangre en los dinteles de las casas, ¿sí? Bien. Entonces, y acá viene otro tema, así de estos temas que a todos nos tocan de una u otra manera, ¿no? Y que tiene que ver con la sanidad y la voluntad de Dios. Si yo voy a orar por un enfermo, si yo voy a ministrar sanidad, si hay algo que yo voy a tener que entender, sí o sí, es cuál es la voluntad de Dios sobre la sanidad. Entonces, no tiene que ver, y esto es importante, Dios tiene el poder para sanar. Y todos decimos, amén. 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 Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que nosotros o ellos o los que están a nuestro alrededor sean sanados? Esa es otra cosa. Entonces, eso es algo fundamental que nosotros tenemos que entender porque nosotros creemos como cristianos y como hombres y mujeres que creemos en la sanidad divina, creemos que Dios tiene la capacidad de sanar a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, diferente es si es la voluntad de Dios que eso ocurra o no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es orar por sanidad, pero también entender que si no es la voluntad de Dios que esa persona sea sana,
que yo también voy a tener paz en mi corazón y que yo también tengo que hacerle entender a esa persona que tiene que tener paz en su corazón. ¿Qué sé yo? Nos pasa a todos nos gustaría que recibiéramos sanidad y no tuviésemos que ir nunca al dentista, nunca al dermatólogo y nunca a las distintas especialidades que cada uno de nosotros tenemos que ir, o por controles o porque tenemos alguna enfermedad. Y nosotros, por supuesto que oramos y seguramente que cada uno de ustedes ha orado por la sanidad de su cuerpo. Y quizás a veces Dios ha dado esa sanidad y uno se sintió muy feliz y muy contento porque Dios lo sanó y porque Dios hizo la obra. Pero la realidad es que a veces eso no ocurrió y tuvimos que ir al médico igual y tuvimos que hacer las cosas que tuvimos que hacer de todas maneras. Y siempre Dios va a estar presente porque Dios siempre va a tener, o nosotros siempre vamos a tener, perdón, algo que aprender, algo que Dios quiere enseñarnos a través de estos procesos. ¿Se acuerdan de Pablo y el aguijón en la carne del cual él siempre hablaba? Entonces, hay ocasiones en que nosotros vamos a ser muy sanos y no vamos a tener ninguna dificultad. Pero la realidad es que a veces vamos a tener que cargar con algunas cuestiones, pero lo vamos a hacer en la paz y en el entendimiento que es parte de la voluntad del Señor y que Dios quiere enseñarnos algo. Y que a veces no es fácil. No es para nada fácil, porque uno ora con ese deseo que Dios sea glorificado a través de un milagro de estas características, ¿no? Pero a veces no pasa. Sí, Mariela y Hugo, los escucho. A ver si los encuentro. Sí, quería dar un ejemplo, por ejemplo, aparte de mi profesión de ser enfermero, uno ve todas estas características y, por ejemplo, me ha tocado un caso que me marcó en el área espiritual, creo que lo conté una vez, un paciente en estado de coma que ya estaba a punto de fallecer, que ya estaba decretado clínicamente que en el transcurso de las horas fallecía. El Espíritu Santo me indica que le hable sobre el plan de salvación. Entonces, clínicamente, quirúrgicamente, no había nada para hacer, es más, iba retrocediendo. Procedía a su espíritu a comunicarle el plan de salvación y en el transcurso de una guardia de 6 horas fue reduciéndose todo lo que los parámetros que estaban alterados. Y a las 72 horas, cuando yo vuelvo nuevamente a ese lugar, consulto a mis compañeros y le digo, ¿dónde está el chico que había pasado? Dice, es el que está ahí hablando con su mamá. Entonces, cuando procedo, digamos, a acercarme, le digo, me hiciste correr toda la noche, le digo, porque estuviste bastante crítico. Y entonces él me escuchaba, porque, o sea, no me conocía a mí. Y me dice, ¿usted es el que me habló de Jesús? Y cuando le digo así, la madre rompe en un llanto. Y fue algo tan como dramático, pero a su vez inundó la presencia de Dios ese lugar. Entonces le digo, sí, yo te hablé acerca de Jesucristo. Sí, usted me dijo que si yo quería salvar mi vida y sanar, solamente tenía que creer. Entonces ahí vamos a lo que es la relación alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en ese momento, bueno, después que la madre termina su visita, todo me busca y me dice, esa noche a mí el médico me dijo que mi hijo se moría en las próximas horas. Y yo antes de salir de este lugar oré y le dije, Señor, en tus manos está, haz tu voluntad en él. Entonces, cuando eso es también entender la voluntad de Dios.
porque, digamos, cuando estamos en los planes de Dios, sabemos que Dios tiene planes y propósitos, y esos planes y propósitos se cumplen. Y muchas veces es como dice usted, no alinear nuestros pensamientos en la voluntad de Dios, porque pensamos que nos llaman para orar por sanidad y tenemos que ir a orar y sí o sí tiene que ocurrir el milagro. Entonces, entender esa voluntad de Dios es que uno obedece ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando dice ir y poner las manos sobre los enfermos. ¿Sí? Y la palabra nos indica primero por fe y luego viene el accionar. Entonces, nada más, eso era un ejemplo que quería dar. Maravilloso. Y con esto cerramos, porque se dieron cuenta que son 2:10 y 10.